La evolución de los televisores es simplemente increíble y fascinante. Desde el mueble de madera, que era muy pesado para removerlo o moverlo de cualquier lado, hasta el televisor más delgado, que puede caber en cualquier lado. Y es que, como a mí me encanta curiosear sobre muchos temas, pues hoy decidimos hablar acerca de la evolución de los televisores. Y como yo sé que tú eres muy curioso, bienvenido a Curiosope. Imagina por un momento que viajas en el tiempo. En una casa moderna encuentras una televisión ultra delgada de más de 70 pulgadas. Tiene internet, reproduce películas en segundos, responde a tu voz y puede mostrar imágenes con una calidad tan realista que parece ventanas al otro mundo. Pero, un stop acá. Hay que retroceder unas décadas atrás. La televisión ocupa medio salón. Está dentro de una enorme caja de madera. Solo muestra imágenes en blanco y negro. Tiene pocos canales y para cambiar de programación debes levantarte del sofá y girar una perilla. Y si retrocedemos aún más, ni siquiera existía la televisión. La idea de transmitir imágenes a distancia parecía una fantasía imposible, pero alguien soñó con hacerlo realidad. Esta es la increíble historia de cómo la humanidad logró capturar imágenes, enviarlas por el aire y terminar creando uno de los inventos más influyentes de todos los tiempos, la televisión. Durante miles de años, los seres humanos solo podían comunicarse, uno, por carta, dos, por señales o tres, por conversación cara a cara. En el siglo XIX ocurrió una revolución. El telégrafo permitió enviar mensajes a grandes distancias. Luego apareció el teléfono y entonces surgió una pregunta. Si podemos enviar sonidos, ¿podremos enviar imágenes? Muchos científicos comenzaron a buscar la solución y lo que parecía imposible estaba a punto de cambiar el mundo. El disco que inició todo. En 1884, un inventor alemán llamado Paul Nikow creó un dispositivo sorprendente. Era un disco metálico lleno de pequeños agujeros. Al girar rápidamente, podía dividir una imagen en múltiples líneas. Puede parecer algo simple, pero ese invento sería la base para los primeros televisores. Aunque la tecnología de la época era demasiado limitada para desarrollarla completamente, la idea había nacido. La televisión ya tenía su primera piedra. Las primeras imágenes en movimiento. A comienzos del siglo XX, varios inventores intentaron construir sistemas capaces de transmitir imágenes. Las primeras pruebas eran muy primitivas. Las imágenes eran pequeñas, borrosas y de baja calidad, pero funcionaban. Por primera vez en la historia, una imagen podía viajar desde un lugar hasta otro. Era el inicio de una nueva era. Y entonces apareció el primer televisor real. En la década de 1920 apareció un hombre que cambiaría la historia, John Logie Baird. En 1926 logró demostrar públicamente un sistema funcional de televisión. La imagen apenas tenía unas pocas líneas de resolución. Sin embargo, los espectadores quedaron asombrados. Estaban viendo algo que parecía magia. Un rostro apareciendo en una pantalla desde otro lugar. Y por primera vez, la televisión era una realidad. Y así llegamos a las batallas de las tecnologías. Mientras Baird desarrollaba sistemas mecánicos, otros científicos apostaban por un camino diferente, la televisión electrónica. Entre ellos destacó Philo Farnsworth. Su tecnología utilizaba tubos electrónicos en lugar de discos giratorios. La calidad era mucho mejor. La imagen era más estable y tenía un enorme potencial. Y pronto quedó demostrado que el futuro le pertenecía a la televisión electrónica. Las televisiones mecánicas comenzaron a desaparecer. Y es así como la televisión empezó a entrar a cada uno de los hogares. Durante los años 30 comenzaron las primeras transmisiones regulares. La gente se reunía alrededor de estos extraños aparatos para observar imágenes que llegaban desde kilómetros de distancia. Era algo nunca visto. Por primera vez, millones de personas podían compartir el mismo contenido al mismo tiempo. La televisión estaba transformando la sociedad.
Pero como todo no podía ser un éxito total, llegó la Segunda Guerra Mundial, donde se tuvo que detener el avance de los televisores. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, gran parte del desarrollo televisivo se paralizó. Las fábricas pasaron a producir equipos militares, las investigaciones cambiaron de prioridad, pero al finalizar la guerra, la televisión regresó con más fuerza que nunca. Y así llegamos a la edad de oro de los televisores. Durante las décadas de 1950 y 1960, la televisión explotó en popularidad. Las familias se reunían cada noche frente a la pantalla. Era el centro del hogar. Programas de entretenimiento, noticias, eventos deportivos, series, todo llegaba directamente a la sala. Tener una televisión se convirtió en símbolo de modernidad. Y así llegamos al nacimiento de la televisión a color. Durante muchos años, todo era blanco y negro, pero los ingenieros querían algo más. Querían reproducir el mundo tal como lo vemos. Así nació la televisión a color. Cuando aparecieron las primeras imágenes a color, el público quedó maravillado. Las flores eran realmente rojas, el cielo era azul y los programas parecían cobrar vida. La experiencia cambió para siempre. Y así llegamos a uno de los momentos más importantes donde la televisión formó parte: transmitir el momento en el que el hombre viajaba a la luna. En 1969 ocurrió uno de los momentos más importantes en la historia de la televisión: la misión Apolo 11 Moon Landing. Millones de personas observaron en directo cómo Neil Armstrong descendía sobre la superficie lunar. Fue una de las transmisiones más vistas de todos los tiempos. La televisión demostró que podía conectar al planeta entero. Como no todo podía quedarse ahí, ¿por qué? Porque yo sé que tú eres un flojo y no te quieres estar levantando a cada rato para cambiar de canal. Entonces se vino algo importante. Tal vez no tan grande como el hombre pisando la luna, pero llegó la era del control remoto. Antes, cambiar de canal significaba levantarse, pero entonces apareció un invento que parecería pequeño, aunque revolucionó la experiencia: el control remoto. Ahora las personas podían cambiar canales desde el sofá. Algo tan común hoy fue una auténtica revolución en su momento. Y así llegamos a la era del cable. Los canales comenzaron a multiplicarse. Ya no existían solo unos pocos. Con la televisión por cable llegaron cientos de opciones. Noticias las 24 horas, documentales, películas, deportes, música. El entretenimiento alcanzó un nuevo nivel. Pero antes de seguir avanzando, mi querido curioso, retrocedamos unas décadas antes, donde habían las televisiones de tubos. Durante décadas, las televisiones funcionaron con tubos de rayos catónicos. Eran pesadas, voluminosas y ocupaban mucho espacio. Algunas pesaban más de 50 kilogramos. Mover una televisión grande era prácticamente una misión de fuerza, pero pronto llegaría una revolución. Y así llegamos al nacimiento de las pantallas planas. A finales de los años 90 aparecieron las pantallas planas. Primero fueron costosas, muy pocas personas podían comprarlas, pero con el tiempo se volvieron más accesibles. Las enormes cajas comenzaron a desaparecer. Las televisiones se volvieron más ligeras, más grandes y más elegantes. Pero como todo podía mejorar aún más, llegamos a la televisión digital. Con la llegada de la tecnología digital, la calidad mejoró enormemente. Las imágenes eran más nítidas, el sonido más claro. Las interferencias desaparecieron, la experiencia se transformó por completo. Pero como todo tenía que mejorar aún más, apareció la revolución del HD. De repente, la gente podía ver cada detalle: las arrugas de los actores, las gotas de lluvia, la textura de la ropa. La alta definición cambió para siempre la forma de ver televisión. Pero como todo tenía que mejorar aún más, apareció el Smart TV. La televisión se podía conectar a Internet. Entonces ocurrió algo inesperado. La televisión dejó de ser únicamente televisión. Se convirtió en una computadora gigante. Ahora podía navegar por Internet, ver videos, usar aplicaciones, acceder a plataformas de streaming. La forma tradicional de ver televisión comenzó a cambiar. Pero como todo podía mejorar aún más, apareció el auge
del streaming. Millones de personas dejaron de esperar horarios. Ya no era necesario. Las plataformas permitían elegir qué ver y cuándo verlo. La televisión pasó de ser programación fija a entretenimiento bajo demanda. Prácticamente el espectador tomó el control. Pero como no todo podía quedar en HD, apareció el 4K y el 8K, simplemente buscando la perfección. La resolución siguió aumentando. Llegó el 4K, luego el 8K. Las imágenes alcanzaron niveles de detalle impresionante. Cada generación acercaba más la pantalla a la realidad. Y así llegamos al año 2026. Hoy vivimos una época increíble. Las televisiones utilizan inteligencia artificial, mejoran automáticamente la imagen, reconocen voces, recomiendan contenido personalizado, se integran con hogares inteligentes. Y algunos tienen una pantalla tan delgada que parecen unos cuadros en un museo. Lo que antes ocupaba medio salón ahora puede tener apenas unos centímetros de grosor. Y así llegamos a la conclusión. Desde un simple disco perforado en 1884 hasta las modernas pantallas inteligentes conectadas a Internet, la televisión ha recorrido un camino extraordinario. Ha mostrado guerras, descubrimientos, mundiales, conciertos, aterrizajes en la luna y momentos que cambiaron la historia. Durante más de un siglo ha acompañado a generaciones enteras. Y aunque hoy competimos con teléfonos, televisores, cables, la televisión sigue evolucionando. Porque detrás de cada pantalla existe una historia fascinante. Una historia de inventores, científicos y soñadores que se atrevieron a responder una pregunta imposible. ¿Y si pudiéramos ver a distancia? Y gracias a ellos, hoy podemos hacerlo todos los días. Si llegaste al final de este video, recuerda suscribirte, dejar tu me gusta y sobre todo dejarme tu comentario aquí qué te ha parecido todo este video. Recuerda que también he subido el video acerca de la evolución de los celulares. Si aún no lo viste, ve a verlo. Y recuerda que esto es Curioso P, donde voy a estar hablando de muchas curiosidades. Nos vemos en el siguiente video.